Cristina, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Qué gusto poder saludarte, al igual que a tu auditorio. Para mí era muy importante invitarte a Solo por Hoy porque estamos viviendo un momento complicado, un momento de guerra informativa y ya no nos queda claro nada. ¿Qué está pasando con la enfermedad? Bueno, la enfermedad ha tenido una evolución muy compleja. Nosotros sabemos que se origina en Asia, en China. De ahí el epicentro se traslada a Europa, donde pues aparentemente ya ha amainado, aunque todavía me parece temprano para bajar la guardia. Sin embargo, va disminuyendo en Europa y actualmente el epicentro de la enfermedad lo tenemos en el continente americano. Hay dos países del continente americano que son los punteros en este momento en el mundo. Uno de ellos es Estados Unidos, que rápidamente se aproxima a los 2 millones de casos confirmados, con más de 106,000 muertos. Esto es más que los muertos que generaron las guerras de Corea y Vietnam juntas. Y por otro lado tenemos a Brasil, donde pues tenemos 555,000 casos confirmados y tenemos ya casi 32,000 decesos. Hay otros países que tienen muchos casos confirmados, es el caso de Chile, es el caso peruano. Sin embargo, el hecho de que haya casos confirmados también tiene que ver con la estrategia que han desarrollado los países. Ujú. Hay una estrategia que han empleado mucho los coreanos del sur, que ha empleado Japón, que ha empleado Alemania y también otros países europeos, que consiste en hacer pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Por qué? Porque si haces pruebas para saber quiénes padecen la enfermedad, eso te brinda inteligencia epidemiológica para que te puedas anticipar y reconozcas cuáles son los focos rojos, dónde está, dónde es más candente la enfermedad. En México esta estrategia no se ha aplicado. De hecho, estamos viendo un crecimiento exponencial de casos y de defunciones y cada vez menos pruebas. Y el doctor López Gatel pues ha dicho que a él no le interesa que se hagan pruebas, que es caro y que es inútil, que en todo caso lo que más importa es obviamente, o lo que más importó en un momento dado, por lo menos desde marzo hasta el primer día del presente mes, hasta el día de ayer, era el distanciamiento social. Pero ya no hay distanciamiento social. eh, Se están reanudando poco a poco las actividades en un momento donde pues la epidemia se encuentra en un punto muy álgido de gran cantidad de contagios, de una enorme cantidad de defunciones. Y eso es lo que está pasando, Álvaro. Tenemos una situación delicada y poca disciplina social. Mucha gente piensa que pues a partir del primero de junio, o sea, a partir de ayer podíamos ya salir a las calles y reanudar todas las actividades, cuando en realidad tenemos que ser sumamente cautelosos. La razón por la que se empezaron a reanudar actividades el día de ayer, lo sabemos, son presiones del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de México para que podamos echar a andar la maquinaria económica y de esta manera pues apoyar hasta cierto punto la reelección de Donald Trump en Estados Unidos, porque se cayó la economía de Estados Unidos y están caídas la mayor parte de las economías del mundo. Y Trump está presionando al presidente de México para reanudar actividades económicas y reanudar el ciclo económico. Pero yo sí quisiera señalar que es un punto muy peligroso en el que nos encontramos porque hay un desfase de por lo menos un mes entre el inicio de casos en Estados Unidos y el inicio de casos confirmados en México. En Estados Unidos el coronavirus, el primer caso fue confirmado el 20 de enero y en México el primer caso se confirmó el 27 de febrero. Tenemos un desfase de un mes. Y mientras que Estados Unidos puede reanudar actividades en algunas partes, no en todas, porque todavía la enfermedad sigue progresando, y ahora con lo que pasó con este muchacho George Floyd, pues vemos manifestaciones por todos lados y seguramente habrá rebrotes de la enfermedad por las protestas sociales que se están dando. Cristina, En México, sí, debemos entender que muchos mexicanos morirán por culpa de las presiones de Estados Unidos de COVID-19. sí,
Sí, sí, sí, porque hay una prisa económica por reanudar. Sí, esa es la realidad. Sí. ¿Qué podemos hacer en nuestros hogares? ¿Qué podemos hacer las familias de este país? Debemos de tener cuidado y yo creo que las primeras medidas que se tomaron hacia marzo de cancelar las clases, eso fue correcto y eso va a ser lo último que se va a reanudar, Álvaro, porque tener clases implica un riesgo de contagio de alumnos, de familias de los alumnos, de maestros, de familias de los maestros. Entonces, esa fue una medida correcta, sí, como también fue correcto empezar a parar la actividad económica. Lo que me parece erróneo es reanudar porque tenemos una presión de un tercer país, cuando la realidad epidemiológica de México es completamente distinta a la de Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos, dentro de todo, tiene algunas capacidades médicas, tiene capacidades de infraestructura que México no tiene. Y en este sentido, además del desfase de un mes que tenemos con el inicio del registro de casos confirmados entre Estados Unidos y México, además de ese desfase de un mes, tenemos una serie de comorbilidades de las que se ha hablado mucho. México tiene niveles muy altos de obesidad, ese es un factor de comorbilidad. Mucha gente que fallece por coronavirus fallece porque tiene este factor de comorbilidad, igual que pasa con la diabetes, igual que pasa con la hipertensión. Y esta serie de comorbilidades se han desarrollado históricamente en nuestro país. O sea, el coronavirus llega en un momento difícil para México, donde tenemos enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles muy, muy devastadoras para la población, a lo que se suma pues la capacidad de contagio que tiene esta enfermedad. Esta enfermedad es muy contagiosa, pero no tiene las tasas de letalidad que estamos viendo en México en otras partes. En otras partes las tasas de letalidad son menores porque no hay los factores de comorbilidad que tenemos nosotros. Así que yo creo que eso tendríamos que tomarlo en cuenta, ¿sí? Todos estos factores que te acabo de mencionar, antes de tomar la decisión de reanudar actividades económicas porque así lo quiere Estados Unidos. Yo ahí sí apelaría a que nuestras autoridades negocien con Estados Unidos, retardar el reinicio de actividades lo más posible, simple y llanamente porque estamos viendo las cifras de contagios, estamos viendo que la curva está muy lejos de achatarse, la curva va en ascenso en estos momentos y la cantidad de funciones que tenemos marca una tasa de letalidad del 11%, que es una de las más altas del mundo, la que está registrando México. Entonces, no es Cristina, momento de reanudar. Sí, yo quiero pedirle a la gente que nos está viendo en casa que tome nota de lo que está diciendo la doctora Rosas, porque tú has hecho investigación muy seria sobre el tema de epidemias y yo tendría que ser el peor periodista de México si no aprovechara esto para preguntarte genuinamente cómo va el tema de la vacuna, porque muchos pensamos que solo la vacuna nos puede salvar. no, Álvaro, yo he estado siguiendo el tema porque pues obviamente hay muchas esperanzas cifradas en la vacuna. Sabemos que hay unos 125 prototipos de vacuna desarrollándose en este momento y que algunos países como China, como Estados Unidos, Alemania, Rusia, están probando estos prototipos en humanos previo consentimiento, porque así tiene que ser. Pero yo quisiera que fuéramos realistas, Álvaro. En la historia de la humanidad hemos logrado producir solamente 26 vacunas para sendas enfermedades. O sea, de la gama de enfermedades que existen actualmente, que son miles, solamente tenemos vacunas para 26 de ellas. Y también en la historia de la humanidad solo hemos podido erradicar una sola enfermedad, una de todas las que han existido a lo largo de la historia o que existen actualmente, que fue la viruela. La viruela fue erradicada oficialmente en 1980. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos una gama enorme de enfermedades que existen desde hace mucho tiempo, más otra serie de enfermedades nuevas como este coronavirus. Es un nuevo tipo de coronavirus, se conocen 7, este viene a ser el número 7, Uf. pero no tenemos vacunas para este tipo de enfermedades. Y no nos vayamos tan lejos, Álvaro. Acuérdate de cómo fue el SIDA en los Ujú. años 80 y desde entonces se investiga en torno a una vacuna
que alguien dijo en 2 años la vamos a tener. Bueno, han pasado ya casi 40 desde que el SIDA irrumpió en las vidas del mundo, de las sociedades del mundo, y no hay vacuna. No hay vacuna para muchos tipos de cáncer, para ningún tipo de cáncer. No hay vacuna para el Zika, para el ébola, que es una enfermedad tan letal. Te puedo hacer una lista larga, ¿sí? Y lo que te puedo decir es que no deberíamos cifrar tanto nuestras esperanzas en una vacuna. Hacer una vacuna toma en promedio 10 años, es más o menos el tiempo que se tarda en hacer una vacuna. ¿Por qué? Porque es necesario hacer pruebas de inocuidad, de seguridad. Hay tratamientos terapéuticos que tienen efectos secundarios devastadores y hay que probar cuando se tenga un antídoto deseable o identificado respecto al COVID-19, hay que identificar si hay efectos secundarios y lo más importante es que si hay esos efectos secundarios, y normalmente los hay, no deben ser peores que la enfermedad que se está intentando combatir. Esto toma en promedio 10 años, Álvaro, y te reitero, desde que surgió el SIDA para acá, han pasado casi 40 años y es fecha que no tenemos vacuna. Entonces, hay Cristina, que ser realistas respecto al tema de la vacuna. no tienes una idea cómo agradezco tu participación solo por hoy. Te mando un abrazo enorme. Gracias por iluminarnos. De veras, no hay cómo acudir a expertos, no hay cómo acudir a la fuente. Gracias. Gracias, Álvaro.